Bien, es momento de una entrevista para conversar sobre la aprobación en el Congreso de la República sobre la creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero. En esta oportunidad nos acompaña ya el doctor Jorge Jáuregui, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, un verdadero placer estar a sus órdenes, con mayor gusto para Perfecto, conversar de materia electoral. gracias por la disponibilidad. Listo, si podría comentarnos, por favor, qué es lo que ha aprobado recientemente el Pleno del Congreso de la República en favor de las próximas elecciones. Bueno, en principio habría que señalar que por un defecto de la legislación emitida hace unos meses, hace unos años en realidad, se omitió en la modificación de las circunscripciones electorales, se omitió incluir a los peruanos residentes en el exterior en la circunscripción electoral de Lima Metropolitana. Entonces, sobre esta base, lo que se ha, hemos sido testigos en las últimas semanas es más bien corregir ese efecto y ahora se ha reincorporado a los peruanos residentes en el exterior a la circunscripción electoral de Lima Metropolitana. Entonces, eso es un poco lo que ha sucedido. Digamos, eso es importante porque los ciudadanos peruanos que están residiendo en el exterior tienen, o debieran tener del Estado peruano la absoluta garantía de ejercicio de sus derechos de participación política, que son derechos fundamentales. Y probablemente una de las expresiones más potentes del derecho fundamental a la participación política, a la participación ciudadana, es el que se materializa a través del ejercicio del sufragio, ¿no? Entonces, por eso es tremendamente relevante, ¿no? Yo creo que este aspecto nos permite tener una visión general respecto a la importancia que tiene que todos los temas vinculados a reformas políticas, a reformas institucionales, que tienen que ver con el sistema de representación política, deban ser entendidos como procesos que deben tener el suficiente tiempo, ¿no?, para lograr los consensos políticos nacionales necesarios para ese fin. Que no es posible hacer reformas en una circunstancia, digamos, de apremiante de tiempos, que no es posible pensar en una reforma de fondo, digamos, dentro de un marco de, una suerte de bloqueo político, como lamentablemente el Perú ha experimentado desde el año 2016 en adelante. Son ya casi 4 años para 5 años, ¿no?, que el país viene enfrentando o experimentando un bloqueo a nivel de una suerte de ruptura del equilibrio del poder, y es un proceso peligroso porque afecta la institucionalidad democrática, termina afectando Así derechos es. fundamentales. Y lamentablemente esto se está viendo, del año 2016 en adelante de forma muy potente, muy peligrosa, porque la institucionalidad democrática no solamente funciona a partir de buenos deseos, sino que se requiere un tramado de instituciones que permitan un aspecto fundamental de la Efectivamente. democracia representativa La, liberal. ¿Cuál la es ese aspecto necesidad fundamental? de El una... equilibrio del poder. Efectivamente, y la necesidad de la reforma política también es constante en nuestro país. Volviendo al tema de la creación de este distrito electoral para los peruanos en el extranjero y que se le da ahora 2 escaños, que se le retira a la representación de Lima, ¿podría comentarnos qué es lo que motiva a darle 2 escaños, no 1, no 3, sino 2, considerando que en la última elección la participación de los peruanos en el extranjero fue del 25% y esto es un porcentaje bastante bajo, doctor? La verdad es que no hay ningún argumento técnico que permita poder sostener que deban asignársele 2, 3 o un escaño a la representación de peruanos en el exterior. En principio, porque no es una representación simétrica, es decir, no es que todos los peruanos en el exterior están en una sola circunscripción, están dispersos en todo el mundo. Si bien es cierto que son alrededor de 800.000, casi 1 millón de electores peruanos en el exterior, la distribución en los diversos países donde se encuentran ahora viviendo es notable, ¿no? Un gran porcentaje está en América, particularmente en Estados Unidos,
Luego tenemos que hay otros continentes, como de repente Europa, ¿no? Tiene también contingente, digamos, grande de peruanos, España, Italia. Pero, por ejemplo, hay continentes como Oceanía, África, Asia, ¿no? Sobre todo Medio Oriente, en la que no hay una presencia sustantiva de inmigración peruana. Consecuentemente, es un poco difícil encontrar ese elemento de conector, ¿no? Representantes representados, ¿no? Ya en el Perú hay problemas severos de subrepresentación, porque tenemos que el diseño del Parlamento y el diseño del sistema electoral no son los óptimos para que los ciudadanos estén adecuadamente representados. En principio, porque el sistema de postulación, que es un sistema de postulación en lista, y particularmente en Lima, con una lista de una magnitud grande, es decir, son 36, digamos, han sido 36 escaños, ¿no? Hace que los ciudadanos, particularmente de Lima, no sepan exactamente cuál es su representante, no haya un mecanismo de conexión, digamos, incentivo además con el voto para premiar, castigar la adecuada o mala representación. Entonces hay una suerte como desconexión de la representación con los representados. Y esto se agrava más, digamos, en el caso de los peruanos en el exterior, porque es un universo de cerca de 800.000 peruanos en el exterior, pero están en todo el mundo. Entonces, ¿cómo encontrar esa conexión? Las expectativas de los peruanos en el exterior, de repente, en América del Norte, serán las mismas que los que están en Asia o Europa. Habrán intereses, ¿no? ¿Cómo representar esos intereses? Es complicado. Yo creo que no hay un argumento técnico, creo que probablemente tenga que ver más con circunstancias de coyuntura, ¿no? No veo yo un argumento coherente. Lo que sí hay que pensar, y esto sí hubiera sido relevante, el inicio de una reflexión en torno a esto, es cómo hacemos que el Parlamento, como gran espacio de representación nacional, sea más representativo. ¿Cómo hacemos que los ciudadanos peruanos se sientan mejor representados o estén mejor representados? Porque decíamos, el sistema electoral no desconecta, no conecta bien representantes representados, hay una desconexión que tiene que ver luego con esa insatisfacción de los ciudadanos con cómo son representados, ¿no? Porque no hay un conector En fuerte. ese sentido, doctor, ¿cuál hubiera sido la propuesta de repente para que los peruanos se sientan realmente representados y sobre todo los peruanos que están en todo el mundo, que como usted decía es un espacio bastante amplio, ¿no? Y incluso bastante difícil de agruparlos? ¿Cuál sería la propuesta, la alternativa? Yo tengo la sensación de que digamos, el problema de la representación no es un problema exclusivo de los peruanos en el exterior. Los peruanos que estamos en el país también pues, tenemos un problema de su representación. Le decía, primero, por el problema del sistema electoral que no genera conectores fuertes, y segundo, por el diseño del Parlamento, que establece un número cerrado de escaños. Son 130 escaños para un universo de casi 24, más de 24 millones de electores. Entonces, ya, hay muchas personas, muchos ciudadanos, ciudadanas, muchos electores, muchas personas que no están representadas. La solución creo que tiene que ir por el lado de mejorar la circunscripción electoral a nivel nacional, ¿no? Entonces, establecer un modelo de circunscripción electoral que permita que los representantes y los representados estén conectados, que haya una interactuación, para que haya representación de intereses, ¿no? Representación de expectativas, para que los parlamentarios, una vez que son depositarios de la confianza pública eh, y de la soberanía, porque en ellos va a descansar por la soberanía de la nación, legislen y representen en función del interés de los ciudadanos. Eso es importante destacar, está asociado ese comportamiento, o mejor dicho, los incentivos para que la representación represente mejor, están asociados al sistema de representación, particularmente al sistema electoral, y más particularmente al diseño de la circunscripción. En circunscripciones individuales, como pasa por ejemplo en la experiencia anglosajona, en la que se postula individualmente, el representante rinde cuentas directamente a los electores. Está el representante, la persona, hombre, mujer, que es elegido, rinde cuentas directamente a los electores, porque hay una conexión directa. Cuando se postula en lista, esa conexión es más complicada, porque, como hemos visto en algunos casos, una persona muy conocida jala votos para esa lista y logra con sus votos hacer que ingresen personas de la misma lista que no tienen de repente mayor respaldo político, ¿no? Esto se vio muy fuerte, por ejemplo, en el 2016 y se ha visto también en las elecciones congresales de 2020, como una persona conocida
jala votos y entonces no genera esos compromisos necesarios entre representantes y representados para representar. Yo Así tengo es. la particular, en mi particular punto de vista, que una reforma electoral tendría que pensar en una modificación del sistema electoral, particularmente en el ámbito de la circunscripción electoral. Si tendríamos elecciones individuales, cada 100.000 electores, crear un distrito electoral que permita, o 120.000 electores, crear un distrito electoral que permita ahí elegir un representante, eso sí generaría conectores y entonces generaría rendición de cuentas y por lo tanto generaría responsabilidad, porque lo que pasa hoy es que vemos como el sistema de representación no es representativo porque no hay responsabilidad política clara, pero responsabilidad política en el sentido de responsabilidad con los electores que puede ser sancionable con los votos, porque no hay una relación fuerte. Repito, en el caso de Lima, cuando votamos por una lista o por un partido político, estamos votando por una gran bolsa, ¿no? Salvo el voto preferencial que le da a los electores algún nivel mínimo de poder, no hay un poder fuerte del ciudadano para determinar quién entra y quién no entra. Sí. Eso hace que la representación no sienta que el ciudadano tiene poder con el voto. Así es, Y al doctor. no tener Entonces, poder el ciudadano con el voto, entonces se desconectan y viene el problema de escasa la representatividad. Es necesidad un es problema muy constante. Sí, es constante de correcto. conectar al elector, al ciudadano, con su representante finalmente en el Congreso de la Correcto. República. Ya para finalizar, por favor, doctor, si nos podría comentar cómo queda dividido el territorio nacional respecto a los distritos electorales. ¿Cuántos distritos electorales tenemos ahora? Bueno, tendríamos que agregarle al distrito electoral que ya habíamos, a los que ya teníamos, que era de los 26 circunscripciones, uno especial, ¿no? Uno particular, que es el que están incorporando en esta norma, ¿no? 27 distritos entonces. Doctor, muchísimas Correcto. gracias por estar aquí con nosotros. Amplia información, hay mucho que trabajar también respecto al tema de la reforma electoral. Seguramente en otro espacio también lo tendremos. Gracias. Con mayor gusto, un placer. Muy buenos días. Bien, esa fue una entrevista sobre la creación del distrito electoral para peruanos en el exterior. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más.